Su aplicación transversal ayuda a incluir sus demandas en la agenda política y fortalecer la igualdad. La interculturalidad en México es pluricultural con 62 pueblos originarios y 68 lenguas. La interculturalidad y los derechos humanos son herramientas claves para entender su realidad actual. Estos enfoques permiten la inclusión, participación y el respeto a sus identidades. Derechos humanos y pueblos originarios. Los derechos humanos son universales e inalienables, pero su ejercicio requiere reconocimiento cultural. El Estado debe garantizar igualdad y no discriminación, acceso a educación, salud y cultura, participación política y comunitaria. Los derechos culturales son partes esenciales de la dignidad humana. El marco legal. El marco legal son instrumentos que protegen los derechos de los pueblos originarios. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 27. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convenio 169 de la OIT. Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Constitución Mexicana, artículo 2 y 4. La interseccionalidad. La interseccionalidad es un marco analítico que busca entender cómo las diferentes categorías sociales y políticas de identidad como el género, la raza, la clase, sexualidad, discapacidad, etc. se interconectan o cruzan a nivel de individual y sistémico. Ahora hablemos un poco más sobre su origen. Fue acuñado por la jurista Kimberly Crenshaw en 1989 para describir cómo las mujeres negras experimentan la discriminación no solo como mujeres, entre paréntesis el sexismo, o solo como negras, entre paréntesis el racismo, sino a través de una experiencia o experiencias combinadas de ambos, que no es la simple suma de sus partes. Como concepto central tenemos que las identidades no existen de forma aislada. La opresión y el privilegio son los resultados de la interacción dinámica de estas categorías, creando experiencias de desigualdad únicas y compuestas, así como también un pensamiento crítico, el silo, que rechaza la división de lo que se puede abordar del sexismo sin considerar la raza, o la homofobia sin considerar la clase social, ya que estas fuerzas operan simultáneamente. Como otro apartado de nuestra diapositiva tenemos a la interseccionalidad versus un enfoque individualista. Aquí se presenta más que nada como un cuadro. Entre algunas características podemos destacar el foco de análisis. En un enfoque individualista, la persona individual y sus características únicas, mientras que en una perspectiva interseccional tenemos los sistemas de poder y las estructuras sociales que crean desventaja. También tenemos a la identidad, en donde en un enfoque individualista las categorías son vistas como atributos personales separados, mientras que en una perspectiva interseccional las categorías son vistas como ejes de poder que se cruzan y modifican. Como la siguiente característica tenemos a lo que es la solución de problemas. En un enfoque individualista, la intervención es caso por caso, atender características particulares, mientras que en una perspectiva interseccional tenemos a las intervenciones estructurales y sistémicos, así como reconocer la doble o triple desventaja. Como la última característica que tenemos en nuestro caso, tenemos al riesgo crítico. En un enfoque individualista tenemos que se puede invisibilizar a las desventajas, compuestos y sistémicas, pero en una perspectiva interseccional tenemos que permite identificar a quién
dejan afuera las políticas universales y las soluciones simplistas. Dentro de mi perspectiva, el enfoque individualista es insuficiente porque la violación de derechos no suele ser aleatoria, sino sistemática y dirigida a grupos que ocupan intersecciones específicas de vulnerabilidad, por ejemplo, una persona trans con una discapacidad. Como la siguiente diapositiva tenemos a la utilidad práctica en la educación. La interseccionalidad no es solo una teoría, es una herramienta práctica indispensable para diseñar políticas educativas y equitativas y efectivas, así como también tenemos a la identificación de desventajas que están ocultas, como el que permite ver que las estudiantes mujeres en general podrían tener buen rendimiento, pero las mujeres indígenas de bajos recursos con discapacidad abandonan la escuela a una tasa desproporcionadamente alta. Una política de género o clase por sí sola no capturaría este grupo, así como también el diseño curricular inclusivo, que podría ser de ayuda para asegurar que el plan de estudios refleje la complejidad de las experiencias humanas. No es suficiente con añadir a una mujer histórica, es necesario añadir a una mujer que fue una persona realizada, así como también racializada o de clase obrera. Por otro punto, tenemos a la formación docente crítica, que entrena a un personal para reconocer sus propios sesgos implícitos y cómo operan los sistemas de privilegio y opresión dentro del aula. Por ejemplo, al disciplinar de forma más estricta a los varones negros que a los varones blancos por la misma conducta. Como otro punto tenemos a la distribución de recursos, que permite asignar recursos a los grupos que enfrentan los mayores obstáculos compuestos en lugar de distribuirlos de manera uniforme que beneficie a quienes ya tienen ventajas. Tenemos riesgos y desafíos. Aunque valiosa, la aplicación de la interseccionalidad debe ser crítica para evitar convertirse en una etiqueta vacía o un ejercicio burocrático. Parálisis analítica, podemos decir búsqueda de la intersección perfecta. Por ejemplo, el riesgo de generar un análisis tan complejo que sea imposible de implementar. No se trata de crear una matriz con demasiadas categorías, sino que se identifique las intersecciones más relevantes para la opresión, para que esa opresión en un contexto escolar específico, así como también el esencialismo categórico, que eso quiere decir que el peligro de reificar, hacer demasiado rígidas las categorías, como ya lo he mencionado, raza, género, etcétera, que se supone que el análisis debería estar desconstruyendo. Esto puede llevar a tratar a los individuos como la suma de sus etiquetas y no como unos agentes. Tenemos a la cooptación y vaciamiento, que quiere decir la absorción del término por instituciones sin una voluntad genuina de cambio estructural. Usar la palabra interseccionales sin tocar las jerarquías de poder o modificar las políticas. También el enfoque en la víctima, el énfasis excesivo en el que el sufrimiento de los grupos oprimidos sin un análisis igual de robustos de las estructuras de privilegio y cómo los grupos dominantes se benefician de las desigualdades compuestas. Como último apartado en nuestro tema de la interseccionalidad, tenemos como hacia un cambio estructural, que esto más que nada quiere decir que la interseccionalidad es fundamental y no sustituible por la simple buena voluntad de ver a todos como personas.
El individuo versus el sistema. Como primer punto, los derechos se violan en la escuela no solo por errores individuales, sino porque las estructuras y las normas implícitas, ejemplos, códigos de vestimenta, calendario escolar, currículos, fueron diseñadas históricamente para considerar la experiencia de las intersecciones marginadas, así como también con nuestro segundo punto, la tarea. La utilidad práctica de la interseccionalidad reside en su capacidad para desconstruir la universalidad, que nos obliga a preguntar ¿para quién funciona esta política y a quién perjudica en la intersección más vulnerable? Como tercer punto, en el imperativo ético, que es para que las escuelas cumplan su promesa de equidad,